Hola y bienvenidos a un nuevo programa de la asignatura Estrategias de Aprendizaje y Evaluación en la especialidad de Música. Hoy vamos a trabajar el tema 3, que lleva por título Los estilos de aprendizaje, y para ello contamos en nuestro plató con la presencia de dos expertos en este campo. Son, a mi derecha, la doctora Catalina Alonso García y el doctor Domingo Gallego Gil, los dos profesores titulares en el Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la UNED. Lina, Domingo, hola y bienvenidos a la UNIR. Hola, muchas gracias, Fran, gracias por invitarnos a estar aquí. Encantadísimo. Vosotros tenéis muchas vías de investigación abiertas, estáis trabajando gestión del conocimiento, inteligencia emocional aplicada al ámbito educativo y estilos de aprendizaje, y de hecho ha salido recientemente la 7ª edición de vuestro libro Los estilos de aprendizaje, procedimientos de diagnóstico y mejora, que creo que tiene una gran importancia tanto aquí en España como en América Latina. Por eso queríamos aprender hoy con vosotros qué son los estilos, qué entendéis por estilo y qué son exactamente los estilos de aprendizaje. Creo que es una buena idea el que dentro de este tema tercero que estáis trabajando profundicéis un poco en qué es los estilos de aprendizaje, qué significa en la práctica de un profesor y también de un estudiante la diferente manera de aprender. Cualquiera que ha dado una clase sabe que las personas están aprendiendo de forma diferente. Pero ¿dónde está el problema? En cómo diagnostico esas formas diferentes de aprender y cómo yo, como docente, tengo en cuenta esas formas diferentes de aprender. Y además, como resulta que no tengo solo uno o dos alumnos, sino que tengo un número importante de alumnos, ¿qué puedo hacer yo para atender a estilos de aprendizaje diferentes de muchos alumnos? Este es el problema y esta es la respuesta que queremos dar en este programa. Vamos a ver si entendemos qué significan los estilos de aprendizaje y cómo podemos actuar en nuestra actividad docente teniendo en cuenta la pluralidad de personas que tenemos en el aula y la forma distinta de aprender. ¿Por qué no se ha incorporado más en los contextos de los planes de estudio esta teoría? Sería la primera pregunta que nos podríamos hacer hoy. Posiblemente porque hay una pluralidad de teorías sobre los estilos de aprendizaje, pluralidad de formas de diagnóstico, y entonces no saben muchas veces los profesores con qué carta quedarse o con qué tema quedarse. Nosotros vamos a proponer nuestro propio punto de vista, que nos parece que es sencillo, que nos parece que se aplica de una manera muy rápida y que además tiene consecuencias o puede tener consecuencias directas en la manera de dar clase. Entonces vamos a empezar. Catalina va a comentarnos primero qué es eso de un estilo de aprendizaje, cómo podríamos definirlo. Bien, estilo de aprendizaje para nosotros es la manera o la forma en que cada cual se afronta a ese aprendizaje, a tomar la información, a analizar esa información, a resumirla, estructurarla o sintetizarla y luego llevarla a la práctica. Esto vale para aprender en nuestra tarea de estudiante, pero también en nuestra tarea cotidiana de trabajo y nuestra tarea cotidiana de vida. Cada cual da más énfasis en tomar la información, otros darán el énfasis en aplicar enseguida eso que está aprendiendo o esa información que está tomando. Entonces, creemos que es muy importante que los docentes sepamos estas preferencias que tienen unas personas o unos estudiantes más que otros, y por lo tanto tiene que primero diagnosticarlo y segundo tenerlo en cuenta con una metodología plural para que todos ellos se beneficien, el que tenga más preferencia en tomar información o el que tenga preferencia en hacer un análisis exhaustivo de esa información, o de aquellos que enseguida tienen que ajustar la información a un modelo, a un paradigma, a una estructura anterior,
o también aquellos que lo que prefieren es aplicarlo enseguida, llevarlo a la práctica, que esa información ya esté realizada, sea útil. Entonces hay que tener en cuenta que en la vida también somos diferentes en esa énfasis o esa preocupación o esa inclinación a una forma o a otra de tomar esa información que tenemos continuamente en nuestras vidas. Entonces, estilo de aprendizaje sería, para darnos una definición, serían esos rasgos, por una parte cognitivos, afectivos y fisiológicos, que son rasgos relativamente estables, es decir, los podemos cambiar, pero habitualmente no se cambian, relativamente estables, que nos indican cómo las personas perciben la información, la procesan, la retienen y la recuperan. Cualquiera de ustedes puede hacer una pregunta muy sencilla en su grupo. Por ejemplo, ¿quién de los que están aquí se acuerda cuando llega un examen y una pregunta, el sitio donde estaba la pregunta porque había una foto, porque había un recuadro? Esos son los que tienen predominancia visual, por ejemplo. Hay otros, en cambio, que se acuerdan más de las palabras que oyeron en clase al profesor. Son los auditivos. Y luego hay personas que son kinésicas, que se mueven más para aprender, que les gusta hacer ejercicios. Bueno, estos son personas más kinésicas. Si uno pregunta, por ejemplo, ¿quién de los que está aquí le gusta estudiar con música? Seguro que todos vosotros, que sois profesores de música, probablemente todo el mundo le gustará estudiar con música, pero no todos los alumnos a lo mejor les gusta, otros prefieren el silencio. Entonces, a lo largo de los años hemos ido diseñando distintas herramientas para diagnosticar el estilo de aprendizaje de los alumnos. Una de estas herramientas es un cuestionario que va a servir también para hacer un ejercicio en este tema, que es el cuestionario CHAEA, cuestionario Hani Alonso de estilos de aprendizaje. Este cuestionario, ¿de dónde ha provenido o cómo se ha construido? La profesora Catalina os lo va a contar para que tengáis una idea de lo que vais a hacer después en la práctica. Bien, este cuestionario CHAEA, cuestionario para diagnosticar los estilos de aprendizaje, está construido a partir de unos cuestionarios que existían anteriormente o unas teorías que antes existían, sobre todo la de Kolb, y luego esos cuestionarios y esas maneras de captar la teoría o el enfoque de los estilos de aprendizaje la tomaron Hani Mumford en el Reino Unido para personas de empresa, y luego nosotros aquí en España la tomamos en los universitarios. Una muestra amplia de todas las facultades, hicimos un cuestionario adecuado de 80 ítems, que es este CHAEA, y luego ahí lo que queríamos detectar eran las preferencias según las facultades, preferencia de estilos de aprendizaje, para tener unos perfiles, qué perfil hacía falta luego para estudiar o trabajar más en medicina o en pedagogía o en psicología o filosofía, o sea, cualquier facultad de las que tenía la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica, que fue donde se aplicó este cuestionario, y de ahí tomamos luego la validez suficiente, fiabilidad, para luego poderlo extrapolar y extender a otros ámbitos. De hecho, ahora mismo son varios miles o muchos miles las personas que en España, en América, siguen este cuestionario, que les vale para el diagnóstico a principio de curso, para saber sus estudiantes cómo se pueden mover, cuáles son las preferencias para orientar esa enseñanza. También, primeramente, el profesor tiene que saber sus propias preferencias en estilos de aprendizaje, para luego poder aplicarlo o estudiar su situación en la clase. A esto nosotros hemos añadido, en ese libro que ha presentado Fran, esas mejoras según
los estilos de aprendizaje que ahí se tengan preferencias o no, los que tengan preferencia muy alta o los que tengan la preferencia baja. ¿Qué hacer entonces? Sabemos que los que son inteligentes y los que tienen desarrollado la mayoría de los estilos, estas personas trabajan muy bien cualquiera que sea su contexto. Sin embargo, las personas que tienen una preferencia más baja o que tienen otros condicionamientos necesitan que el profesor tenga en cuenta esa metodología variable tanto en las actividades que presenta en clase como en las evaluaciones, puesto que aquellos estudiantes que tengan las mismas preferencias que el profesor, esos estudiantes van a coincidir luego en una mejor puntuación. Me dejáis que en este momento os cuente una pequeña anécdota de uno de mis primos, que es profesor de filosofía, y él me dice: mira, Domingo, yo lo que hago para preparar mi clase es pensar cómo me gustaría que me la dieran a mí y así se la doy yo a mi grupo. ¿Qué os parece? ¿Está acertado mi primo? Bueno, pues yo le digo: mira, esto vale para ti y para todos los que tienen tu estilo de aprendizaje. Eso sí, van a gozar igual que tú, van a aprender igual que tú, pero el que no tiene tu estilo de aprendizaje, a este le dejas fuera, como decía Catalina. Por eso nos parece importante que hagáis vuestro propio autodiagnóstico de vuestro estilo de aprendizaje, porque sin darnos cuenta, el estilo personal de aprendizaje se está convirtiendo casi siempre en tu estilo de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una persona predominantemente reflexiva, vas a construir una docencia predominantemente reflexiva. Si eres activo, vas a construir una docencia predominantemente activa. Así que de estos 4 estilos que hemos ido marcando, activo, reflexivo, teórico y pragmático, uno tiene que ver dónde se sitúa. Naturalmente, una persona que trabaja con la música tiene que tener un cociente también de actividad. Es verdad que hay personas que son consumidores pasivos de música y no creadores de la música, ni personas que participan, pero cuando uno está dando clase tiene que animar a esa participación. Por lo tanto, el cociente del activo es muy importante. La mayoría de los docentes se mueven entre reflexivos y teóricos, que es una causa evidente de que su formación universitaria ha insistido muchísimo en estos 2 aspectos. Y olvidamos a veces ser pragmático, y los chicos nos preguntan: perdone, profesor, ¿y esto que usted me dice, para qué me va a valer el día de mañana? Ese es el pragmático, que quiere enchufar y quiere conectar las cosas que está estudiando con su vida del mañana. Una pregunta que alguno podría hacer es: ¿qué hago con 40 personas o 30 personas que tengo en el aula si cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente? ¿Cómo voy a hablar a 30 de 30 maneras diferentes? ¿Qué te parece, Catalina, que habría que hacer? Yo creo que insistiría en lo que antes insinuaba de la metodología plural. Esto es cuando el profesor está delante de un grupo numeroso y va a estar con ese grupo durante un tiempo, como puede ser un periodo escolar de un cuatrimestre o de un año. Si estamos en otro caso, en el que tenemos muy pocas horas de presentar una información y queremos que los estudiantes asuman esa información, entonces la metodología es diferente. Hay que hacer el diagnóstico y entonces para cada grupo habría que presentar unos contenidos y unas actividades diferentes. Si es material escrito o son explicaciones o es material audiovisual, tendríamos que presentar la información de varias maneras para que los activos tomen enseguida la información y puedan tener éxito. Lo mismo los reflexivos, que tengan más texto y se les pregunte de otra manera. Y así con los otros estilos, el teórico y el pragmático. Pero queríamos también dar la idea
de que nuestros estilos de aprendizaje, nuestro enfoque, que ya ha dicho Domingo al principio, de que ha habido muchas teorías y varios instrumentos de diagnóstico que son con un enfoque más psicológico o más ambiental. Nosotros nos fundamos en el aprendizaje como un ciclo. O sea, que la persona toma la información, la analiza, la estructura, la aplica y de ahí toma de nuevo la información. Pero también queremos decir que cada una de estas fases, que llamamos estilos, es una competencia muy importante en nuestra vida, en nuestro estudio y en nuestro trabajo. Es una competencia muy importante saber tomar la información y tener la habilidad para tomar de mayor fuentes posibles, de la mayoría de las fuentes posibles, tomar esa información para tener esa riqueza, para poder luego pasar a la siguiente fase, que es otra competencia, que es saber analizar, saber estudiar y profundizar en todos los matices y contextos de esa información para poderla asumir también como una competencia muy importante. Pero esa información que la hemos analizado, tenemos que saberla estructurar, que es la siguiente competencia. Estructurar esa información, saberla añadir a informaciones anteriores que tenemos, saberla resumir, sintetizar, abstraer, añadirla a un modelo, a un paradigma, a cualquier otra regla o norma que tengamos. Y de ahí pasamos a la siguiente competencia, que es todo esto aplicarlo, llevarlo a la práctica. Es una competencia muy importante en nuestra vida. No se puede quedar la información en teoría. Tenemos que aplicarla, utilizarla, usarla y llevarla para enriquecer nuestro conocimiento, que es el valor prioritario y primordial que tenemos en nuestra vida. Construir el conocimiento a partir de un aprendizaje exitoso y saber que cada una de estas fases que proponemos son muy importantes en unas competencias básicas, transversales, para toda área, para todo aspecto de nuestra vida. Y ese creo que es el mensaje primordial que os estamos dando con el valor de saber los estilos de aprendizaje de cada uno y del grupo que tenemos alrededor nuestro o bajo nuestra responsabilidad. Es importante para el profesor y es importante para el estudiante conocer su propio estilo de aprendizaje. Saber si prepara mejor los exámenes estudiando por la noche o al revés, tiene que levantarse tempranito por la mañana. Cada uno tiene su estilo y su preferencia. Esas son muchas veces preferencias fisiológicas. También hay preferencias cognitivas, como hablábamos antes. Si es hombre que prefiere la imagen, el sonido. O también hay algunas que son propiamente afectivas. Hay asignaturas que nos caen muy bien y que tenemos más facilidad para aprenderlas. También ayuda el conocer los estilos de aprendizaje para que el alumno, cuando a veces en clase hacemos alguna actividad que no le gusta del todo, sepa comprender que la hacemos porque es buena para el estilo de aprendizaje de otro compañero. Entonces ayuda a entender la pluralidad de metodologías que estamos utilizando. La verdad es que hemos contado muchas cosas, pero en poco tiempo, pero quedan muchísimas por contar. Ya sabéis que tenemos algunas direcciones web, además del libro que os ha comentado Fran. Solamente con que entréis, por ejemplo, en una dirección que es estilosdeaprendizaje.es, ahí tenéis una gran información donde se explica qué es el activo, qué es el reflexivo, qué es el teórico, qué es el pragmático, cómo se mejora cada uno de los estilos, qué debo hacer si tengo bloqueado uno de esos estilos, cómo lo puedo corregir. Todo lo tenéis ahí explicado en esa web. También tenéis allí un cuestionario digital que os puede ser fácil para responder y lo podéis utilizar. Y a partir de ahí tenéis acceso a otras direcciones, como por ejemplo a la revista de estilos de aprendizaje, donde hay muchos artículos muy interesantes que os dan luces sobre estilos de aprendizaje y temas concretos e investigaciones concretas que hemos ido haciendo. Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho con los consejos, las enseñanzas de Lina y Domingo. Siento que tengamos que acabar esta sesión, pero el tiempo se nos va. Pero antes de eso, y de agradeceros vuestra participación, vuestra visita,
de ver a unos buenos amigos aquí, profesores, maestros míos, pues querría que a nuestros alumnos, que van a ser en un futuro próximo profesores en educación secundaria, de música, les dieseis un breve consejo. Así que, por favor, Domingo, una cosa muy breve y Lina también para ellos. Bueno, un consejo muy sencillo. Para enseñar hoy no basta con saberse la asignatura. Tenéis que saber otras cosas más, como son, por ejemplo, los estilos de aprendizaje y la manera y las fórmulas y las metodologías de enseñar. Y el consejo que yo podría decir es que tengamos la ilusión de seguir aprendiendo. Aprender y aprender a aprender. Aprender siempre y tomar las informaciones, todas las innovaciones que en metodología se presentan en congresos, en publicaciones, estar siempre atento con esas antenas siempre abiertas para mejorar nuestra tarea, nuestra profesión diaria. Los estilos de aprendizaje es una forma. También, ya decía Fran antes, otras formas diferentes, pero hoy estamos en los estilos de aprendizaje. ¿Y de qué forma puedo mejorar ese conocimiento que tienen que obtener los alumnos y también uno mismo? Estar siempre alerta y estar siempre aprendiendo y con disposición de mejorar continuamente. Lina, Domingo, millones de gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti, Fran. Espero que hayáis disfrutado y os veo en el próximo programa con el tema 4. Adiós. Gracias por estar ahí, por atendernos.